¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en el arranque otra vez y la verdad es que la actividad comunicativa es casi un monstruo voraz que va eliminando informaciones anteriores y comunicaciones tan de interés y tan importantes como lo que pueda pasar hoy. Evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, a nivel local pues tenemos importantes temas administrativos. De hecho, tenemos un pleno de control el próximo viernes, un importantísimo viaje mañana del propio presidente de la Ciudad Autónoma al Senado, y a nivel nacional que les voy a contar. El tema Ábalos lo abarca todo. Y todo eso hace de forma injusta, en mi opinión, que se ofusquen o se olviden temas que son de un calibre, en mi opinión también, nacional. Hablamos de seguridad nacional. Y sí, hablo de las necesidades en material y también, obviamente, en monumentos, en sueldos de nuestras fuerzas de seguridad del Estado, por no hablar del ya aparentemente olvidado drama que ocurrió en Barbate, el asesinato de 2 miembros de la Guardia Civil, que entre aquello y lo que está pasando ahora, incluyendo, pues, por ejemplo, el trágico incendio en Valencia, parece que ocurrió hace un año y hace muy pocas semanas. Y de eso vamos a hablar, no de Barbate en sí, sino de la importancia de que nuestras fuerzas de seguridad estén siempre bien dotadas. Debido a los problemas de agenda de mí mismo y de mi invitado, hemos retrasado esta entrevista y al retrasarla he tenido yo, en cierto modo, volver a poner sobre la mesa ese tema. Y es que, insisto, la información siempre es voraz. Bienvenido, don Guillermo Prada, bienvenido otra vez. Es curioso esto, de hecho yo quisiera recalcar el tema de que no quiero que se olviden los temas, que entre lo que pasó en Barbate, más luego un conjunto de detenciones por lo que ocurrió, de detenidos que además están, permítame la redundancia, detenidos, bien detenidos. Luego, pues, el dimi-direte diario social, el cambio del tiempo meteorológico, si quiere usted también, lo de Valencia, ya lo de Ábalos, parece que aquello fue hace mucho tiempo, y no fue hace nada, fue hace nada de nada de nada. Pero sí fue, o nos dio a resaltar, un problema, que luego podemos extrapolarlo a Melilla, el problema que tiene la Fuerza de Seguridad del Estado, que puedo entender que no se puede abarcar toda la seguridad o la seguridad perfecta de un país, pero cuando hay lugares muy determinados, en este caso Barbate, nunca entenderé, nunca, que alguna administración nacional, y no importa el partido que esté, no refuerce ese departamento con los refuerzos materiales y humanos y organizativos que deben forzar. Nunca entenderé, aunque no es el tema de esta entrevista, por ejemplo, que desarmaran aquel grupo que estaba funcionando muy bien, contra la droga. Y claro, ha tenido que ser algo extremadamente dramático la muerte de 2 guardias civiles cuando han dicho, cuidado que quizás nos estamos equivocando, al menos ante la opinión pública. Vosotros siempre sufrís, en cierto modo, por nosotros, por esa mala organización, por esa falta de material. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que rendir un homenaje a esos 2 compañeros que han fallecido y al compañero que está herido. ¿Sí? Y decir abiertamente que esta tragedia y estos asesinatos se podían haber evitado, de no ser, lo has explicado perfectamente al principio. Hay una premura, hay una noticia que sale un día y al día siguiente otra y otra y otra y otra. El día de los asesinatos de Barbate la noticia era que había 6 narcolanchas en el puerto de Barbate. Y había un espectáculo allí, que era un circo, en el que la gente pues, estaba viéndolo, y eso pues, era un escándalo. Y debido a ese escándalo, el delegado del Gobierno decide pues enviar allí a quien tiene que enviar siempre, a quien nunca dice que no, a quien siempre dice que sí, a quien va con los medios que tenga, como pueda y como sea, cumpliendo las órdenes. Y efectivamente sucedió. ¿Se podía haber evitado? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Pues enviando allí a quienes tenía que haber enviado, como los tenía que haber enviado y cuando los tenía que haber enviado. No haber esperado tanto a lo mejor, no haber dejado que en una embarcación de apenas 6 metros y medio, con la esperanza de que se asustasen los narcos que pilotan lanchas de 4 motores, 3 motores, 3 toneladas, 4 toneladas, 14 metros, o sea, esas embarcaciones con esos medios eran imparables y lo debía de saber todo el mundo. Es una buena ocasión, aunque a lo mejor dice, bueno, ¿y qué tiene que ver para insistir en la utopía, porque hoy por hoy no deja de ser una utopía, de pedir un director general que sea guardia civil? Un director general que sepa lo que tiene entre manos y lo haya vivido y tenga una carrera profesional que así lo acredite. Y me refiero a lo que dijo nuestro director general al poco tiempo de haber sucedido estos 2 asesinatos en Barbate. No vio fallos. Nuestro director general, que tiene que velar, entre otras cosas,
creemos desde la asociación, por sus hombres, por sus guardias civiles, no vio errores ese día. Entonces, bueno, pues nada, nos tenemos que aguantar con esas declaraciones, comérnoslas y esperar a que haya una resolución judicial, una investigación interna o un informe de riesgos laborales, que ya veremos a ver cómo termina. En definitiva, los medios de los que dispone la Guardia Civil en Barbate eran los correctos, a la vista está que no. Si me preguntas por los medios de los que disponemos aquí en Melilla, tenemos precisamente ese tipo de embarcaciones con las que mataron a esos guardias. O sea que, probablemente lo que necesitemos a nivel nacional, ya no solo en Barbate o en Melilla, sea una legislación que ampare el uso de la fuerza, un uso de la fuerza sin tapujos, cuando nosotros nos vemos limitados con estos medios, el uso de la fuerza y, por supuesto, unas penas mucho más contundentes y una legislación que ampare a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la hora de actuar ante las organizaciones criminales. Yo la verdad es que va a sonar un poco radical lo que voy a decir, pero posiblemente los más consecuentes en todo este drama son los delincuentes, que ellos no tienen otro concepto de vivir que el delinquir. Y claro, si se les permite, porque las fuerzas de seguridad no pueden defenderse, ya no digo ser ofensivos o atacar, sino ni siquiera defenderse, y las penas son de risa, pues siguen ejerciendo. Recuerdo, es más, uno de los detenidos, uno de los que rompió la balsa de los guardias civiles y mató a los guardias civiles, es un prenda, por decirlo claramente, que hace 2 o 3 años, lo comentaba aquí en una tertulia, se fue con un grupo de amigos a apedrear un autobús de ancianos, porque los ancianos estaban yéndose al pueblo, ya que en ese pueblo no había COVID, y se fue a apedrear. Y está suelto. Bueno, estaba suelto, ahora ya no está. O sea, pero claro, tienen que matar para ser detenidos. Mientras tanto, siguen libres o con penas pequeñas que ellos calculan, les sale rentable según los dineros que van ingresando. Y te lo pongo aún peor. Hace poco las fuerzas de seguridad lograron detener, atrapar 1.600 litros de combustible, que era para los delincuentes, para los traficantes. Los metieron en un almacén. Pues a los pocos días los delincuentes abrieron el almacén y se llevaron la gasolina sin problema alguno. Así que seguimos con el problema. Extrapolo semejante drama humano a Melilla, que no obstante está un poco más tranquila debido a que la frontera está más relajada. Pero vosotros, porque aquí hemos traído momentos más dramáticos en Melilla, nos comentabas que, siendo Melilla lo que es, y es lo que es, una ciudad fronteriza, hay que asumirlo, no teníais los materiales ni los medios adecuados. Quedan lejos aquellos, ¿te acuerdas? Los 1.000 menores marroquíes, pues 20.000 personas que entraban cada día y luego salían. Ahora estamos más, pongo muchas comillas, tranquilos. Pero siempre lo que comentabais no era la crítica de la situación, estamos donde estamos y hay que asumirlo, sino la falta de material que teníais, de equipo humano y técnico. Sí, fíjate que desde la Asociación Pro Guardia Civil hemos tocado este tema casi siempre de lado. Nunca hemos hablado de que la solución del problema en inmigración en Melilla, hablamos, sea exclusivamente de medios materiales y humanos. Te digo lo mismo que hace un momento al respecto de lo de Barbate. Necesitamos una legislación. Esa es nuestra mejor arma. Nuestro mejor medio material es tener una legislación que sea súper clara y que nos permita actuar sin problemas legales, sin miedo a ser perseguidos luego por la prensa, después por las ONGs y consecuentemente por los políticos de un bando o de otro, y finalmente por una denuncia que se ponga en el juzgado, estar pues como los compañeros de Ceuta, que estuvieron 6 años, ni más ni menos que acusados de delitos de homicidio. Necesitamos una legislación que a las claras nos proteja y nos blinde de todo eso. Y eso pasa, antes que por tener un casco, una defensa, un coche o una embarcación, porque haya un pacto de Estado de las fuerzas políticas y dejen de usar, y dejen de manosear, y dejen de intervenir en la Guardia Civil los políticos, la política. Que la política no sea parte activa del trabajo diario de los guardias civiles. Si cortamos, probablemente si cortamos esa inercia que hay actualmente y cada vez más, y la prueba más palpable de todo ello fue Tarajal, pero ahora también ha sido en parte en Barbate, si cortamos con ese manoseo político, ese ahora estoy en la oposición y ahora me junto con la fuerza de cuerpos de seguridad, con los sindicatos, con las asociaciones, y entonces es cuando les pregunto qué les pasa, y cuando estoy en el gobierno hago lo contrario.
Y si quieres ahora hablaremos de equiparación salarial, que firmamos un acuerdo todas las asociaciones de la Guardia Civil con el gobierno de entonces y sigue sin cumplirse. Entonces, lo primero y lo que venimos defendiendo siempre desde la Asociación Pro Guardia Civil es que, por favor, los señores políticos nos dejen en paz, que nos dejen en paz, que firmen un pacto de Estado en aquellos momentos, y siempre lo hemos defendido, un pacto de Estado en inmigración, para que los hechos que sucedan en la valla, cuando hay un trágico incidente, accidente, cuando hay una avalancha, cuando hay una situación desbocada debido a un salto, que no se nos vengan encima, porque si eso sigue produciéndose, al final el trabajo se va a resentir. Ahora vamos a hablar de esa equiparación salarial, del hecho de que se considera la fuerza de seguridad un empleo de riesgo, que lo es, y vaya, que sí lo es. Únicamente antes un pequeño paréntesis, no es por, digamos, dramatizar todo lo que estamos hablando, pero aun con todo en los últimos años, ante la situación que ha pasado con el COVID, el cambio de frontera, el cambio de comportamiento político de Marruecos, ya puestos, que tiene problemas económicos, pero mire por dónde, pues no nos afecta tanto en el tema de la seguridad, sobre todo porque ahora la inmigración está siendo masiva por Canarias, aunque también, iba a decir acuática, por Ceuta, según nos estamos viendo, que los inmigrantes jóvenes se atreven a tirarse al agua para llegar a las costas de Ceuta, casi costa con costa. Pero en todo caso, en Melilla está la situación algo más tranquila, en comparación con los años que hemos vivido usted y yo durante muchísimos años, iba a decir una fecha, pero entre el 2005 y 2018 fueron años muy duros entre la frontera, los menores. Es que no había día a veces que no intentaran entrar de forma dura y directa o ilegal, pues 200 inmigrantes o 500 inmigrantes al mismo tiempo que teníamos aquí a 1000 menores. No le cuento el puerto aquello era una fiesta. ¿Estamos algo más tranquilos en ese aspecto? Bueno, justo después del COVID, cuando se cerraron los puestos fronterizos, indudablemente bajó la presión inmigratoria, la presión migratoria, y poco a poco, digamos que Marruecos parece que se ha puesto más las pilas y tienen el perímetro fronterizo por el lado de Marruecos está absolutamente blindado. Bueno, el gobierno sabrá lo que hace. Nosotros como asociación tenemos nuestra opinión, pero por prudencia nos la vamos a callar. Sí que es verdad que ahora mismo hay una calma absoluta en lo que es el perímetro fronterizo. Bueno, pues no hay esos saltos masivos a los que hace referencia, no hay bolsas de subsaharianos cerca en el Gurugú, etcétera, o parece que no los hay, no hay noticias de ello, pero por el mar siguen produciéndose los intentos de entrada, sobre todo, pues como es previsible, en verano. En verano es bastante apabullante el trabajo que los compañeros realizan en la impermeabilización de fronteras, y no solo en eso. Y este dato es muy importante. Nosotros en Melilla tenemos una unidad marítima de fronteras que está haciendo un trabajo que no se ve, que a lo mejor no se le da la difusión necesaria que se le tiene que dar, pero están salvando vidas todos y cada uno de los días, y cada una de las tardes y cada una de las noches del año. Vamos a hablar de lo que comentábamos antes, de la equiparación salarial, porque se ha luchado y se sigue luchando por esa equiparación que no llega, sobre todo a pesar de todo de que de alguna u otra manera, alguna que otra administración llega a acuerdos, algo así como, oye, nos parece justo lo que pedís, firma algún tipo de preacuerdo, pero luego no se cumple, de manera de que se cumpla, bien por esta locura política que estamos viviendo a nivel nacional, no me refiero solamente a la de hoy, sino en general, esta especie de inestabilidad continua, una especie de sentido electoral perpetuo. Parece que siempre hay una campaña al lado, aunque este año no hay ni siquiera campañas políticas, salvo las europeas y algunas autonómicas, pero siempre parece que a la vuelta de la esquina hay una campaña, y cuando hay campañas todos sabemos que todo se para porque se ponen a luchar entre ellos. Y no llega a esa equiparación, una equiparación que además nos parece ya no solamente justa, sino razonablemente justa, es que no se está pidiendo nada especial, sino algo bastante racional. ¿Cómo está el tema? A pesar de... Porque ahora estamos en un momento, insisto, no estamos tranquilos, pero bueno, hay una estabilidad política, no hay campaña a la vuelta de la esquina. Se está hablando con el Ministerio de Interior para que se pueda llegar a esa equiparación, o con este Ministro de Interior no se puede hablar. Bueno, hay que recordar qué ocurrió justo antes de aquel pacto que se hizo, acuerdo que se hizo con el Gobierno, y que fueron los acontecimientos de Cataluña. Sí. O sea, ver en televisión prácticamente 24 horas al día durante 3, 4, 5 días, una semana, las imágenes salvajes
de ciudadanos tirándole cócteles molotov, piedras a los compañeros de Policía Nacional, todo lo que pasó con los compañeros de la Guardia Civil que estaban deseando salir del puerto y que no podían salir del puerto por los motivos que fuesen, lo que tuvieron que sufrir porque sencillamente no encontraban alojamiento, porque ese rechazo social no les recibía, sino que al revés, les ponía toda la resistencia posible para que ellos estuviesen por allí, tomándose una cerveza, comiendo, buscando alojamiento, lavanderías, o sea, todo aquello transmitido a la gente hizo que se tomase una conciencia de lo que en realidad supone ser Guardia Civil, Policía Nacional, pero nosotros hablamos por los guardias civiles, en Cataluña, o en el País Vasco, o en Melilla, o en Barbate. Es decir, está claro que hay zonas en España en las que ser guardia civil es mucho más arriesgado y es mucho más peligroso y están mucho más expuestos que en otros puntos de la geografía. Entonces, aquellos acontecimientos, digamos que promovieron una conciencia social que fue la que motivó que los partidos políticos, en este caso el del Gobierno, pues firmase un acuerdo de equiparación salarial, porque además es absolutamente injusto que policías autonómicas o locales cobren más que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ya te digo, hay una cláusula en ese acuerdo, un artículo, el artículo 8, que dice que hay intención de que el Gobierno promoverá el desarrollo de una ley para equiparar esos sueldos y para no permitir, para prohibir que esas diferencias vuelvan a producirse. Y aquí estamos, desde aquellas. ¿Se ha cumplido con el artículo 8? No. ¿Se va a cumplir? Pues esperamos que se haga, y nosotros como asociación nos hemos unido a una plataforma con el resto de asociaciones y algunos sindicatos de Policía Nacional, y de hecho hay una concentración el día 16 de marzo en Madrid a las 12 de la mañana para precisamente pedir que se cumpla este acuerdo y para que haya una jubilación digna para los guardias civiles y para que se tengan en cuenta todas estas circunstancias. Le cuento como factor negativo que incluso si el Gobierno, no digo ceder, sino aceptara esa equiparación, ahora mismo tenemos un problema porque no tenemos ni presupuesto. Tienen que aprobarse los presupuestos, que esa es otra. O sea, vamos, como estaba el tema de la amnistía, hasta que no se apruebe el tema de la amnistía, pues no se puede negociar con los independentistas para que haya un presupuesto X, el que sea, con lo cual estamos ahora mismo de prórroga, y cuando hay prórroga no suelen atenderse estas necesidades, a ver si se aprueba ese presupuesto. Pasamos a otro tema que también de esos que parece no es solamente ético, sino razonablemente lógico, el hecho de que se consideren las fuerzas de seguridad una profesión peligrosa, porque lo es. Vale, no todos los departamentos, tanto el cuerpo de la policía como el de la Guardia Civil, son enormes, son inmensos. Hay muchas personas que trabajan en la calle, otros en fuerzas especiales, otros en inteligencia, otros en la administración, pero en un porcentaje muy alto, incluso una patrulla rutinaria siempre tiene un margen de riesgo. Y no hay manera. No ven las administraciones, y meto todas, no ven las administraciones el hecho de que es en gran parte una profesión de... A ver, quizás no sea de alto riesgo en el aspecto de que España, a pesar de todo, es un país aceptablemente seguro en comparación con otros, pero el margen de riesgo existe. ¿Qué le voy a contar? El tema de Barbate. Y todo eso sin olvidando citar que somos una de las 3 profesiones que tiene el mayor índice de suicidios en la sociedad. Que nunca se comenta. Bueno, el tema del suicidio nunca se comenta en ningún sitio. Eso está proscrito, no se puede hablar. Es una especie de tabú. Se lo digo como periodista. Salvo que sea un famoso o una especie de suicidio grupal, siempre hay una especie de tabú para todo. Y se nos suicidan 10 personas al día en este país. Está prohibido, mediáticamente está prohibido hablar de eso, y te agradezco que saques el tema, porque es una raya en el agua. Pero hablando de profesiones de riesgo, si es que solo hay que pensar en esos 2 compañeros que salieron esa noche de su casa, se despidieron de su familia y ya no volvieron. Y no volvieron. Se acabó. Hablamos de rescate en montaña, hablamos de los agentes de tráfico, hablamos de seguridad ciudadana que están todos los días en la carretera, conduciendo coches, conduciendo vehículos.
tratando bueno, pues en las carreteras me refiero, estamos expuestos a accidentes de tráfico, por supuesto, pero también a atropellos. Sí. Cuando un ciudadano sufre un accidente, ahí está la Guardia Civil para impedir que le pase nada a ese ciudadano y se expone él inmediatamente, regulando el tráfico, a ser atropellado. Bueno, hay cientos de atropellos, pero podemos hablar del COVID, podemos hablar de... Ya nadie se acuerda del ébola, nadie habla del ébola. Las enfermedades contagiosas que traen estas personas, que traen o que no traen, porque como tampoco se puede hablar de eso, los subsaharianos cuando venían y entraban 400 tíos corriendo a la carrera ensangrentados, o nos escupían o nos orinaban. Si alguien duda de que ser guardia civil hoy en día, en Barbate, en Cataluña, donde a nuestros hijos, a nuestras mujeres se les rechaza simplemente porque su marido es guardia civil, porque se le pintan los coches, se le arañan los coches, se le echa ácido, Aquí en Melilla hace poco, creo que fue el verano pasado o el anterior, se le quemó el coche a un guardia civil, eso trascendió a la prensa, pero hay muchísimos casos en los que hechos como estos no trascienden a la prensa, no se conocen. Digamos que nosotros lo tenemos un poco asumido, un guardia civil que trabaja en un pueblo pequeñito y trabaja en esa demarcación, o sea, vive y trabaja en esa demarcación, está sufriendo constantemente pues una pintada, un arañazo en el coche, ya es que casi lo tenemos asumido, pero el llevarlo al extremo es hablar de Barbate, hablar de Melilla, hablar del País Vasco, hablar de Cataluña y nosotros tenemos clarísimo que ser guardia civil debe ser una profesión de riesgo. Como representante sindical, y no es que quisiera, digamos, meter cizaña, pero rara vez, voy a atreverme, rara vez han tenido ustedes un máximo o una máxima responsable en la Guardia Civil eficaz. Los ha habido, pero rara vez. Me acuerdo de la ahora extinta, ¿se acuerda la directora que entró con Marlaska, que desde el primer momento no cayó bien, el gobierno hablaba maravillas de ella, pero ya incluso con los medios de comunicación no tuvo encuentro alguno, no le recuerdo apenas rueda de prensa alguna, quizás alguna declaración, y se rodeó de una especie de nube de oscuridad, mal, una cosa es la discreción, otra cosa es el secretismo, y acabó mal. Me consta que la directora general, ex-directora general, era muy cercana y se interesaba mucho por los problemas de los guardias civiles que tenían pues accidentes o que se habían visto envueltos en actuaciones que habían supuesto algún riesgo para su persona. Eso sí me consta. Pero la pregunta es si han sido eficaces. Es que sé que es un cargo dificilísimo, lo puedo entender, pero a veces ha habido personas especialmente ineficaces en el cargo, vamos a dejar, mal elegidas, por ser de una forma muy elegante. Sí, volvemos al principio del tema. ¿Podemos exigirle a un director, podemos exigir nosotros como asociación que el director de la Guardia Civil sea un guardia civil, que sepa de lo que habla y lo que trata, que lo sepa y que sepamos que lo sabe? Porque sí que es verdad que puede haber cualquier persona civil apta para ese cargo, ¿por qué no? Desde luego un general de la Guardia Civil va a saber de lo que habla. Pero esto es una utopía. No, pedir esto en estos tiempos es prácticamente imposible porque el puesto de director general, subsecretario de Estado, es una rama política, es donde termina el dedo político que pone el Ministerio del Interior. El creador de la Guardia Civil, el Duque de Ahumada, duraría hoy 10 minutos. Sí. Yo le he hecho un par de días como mucho. Entrar, jurar y ya lo están echando al día siguiente. Vamos. Dimitiría de su cargo inmediatamente en cuanto le pidiesen que hiciese tal cosa o tal otra. Entonces, eficacia. Pues yo no me atrevo a decir si han sido eficaces o no han sido eficaces. Lo que sí que me he abochornado, y nos hemos abochornado desde la asociación, viendo determinadas conductas, determinadas respuestas, y el ejemplo más claro lo tenemos en lo que hemos hablado antes, en lo de Barbate, cuando se responde inmediatamente a una presión mediática, política, diciendo que no ha habido problema alguno, no sé cómo exactamente lo dijo, sí, no he detectado ningún fallo, ningún error, creo que dijo, esa es la palabra exacta, no he detectado ningún error vinculando los hechos.
Bueno, pues esas palabras nos las tenemos que digerir porque vienen del director general y se acabó. Pero bueno, puede que esto no termine así si el procedimiento judicial que está abierto pues determina que sí que hubo errores. Así que habrá que esperar, más allá de las palabras del director general, a ver si esos errores se produjeron o no se produjeron. Y sin embargo, y por acabar de forma positiva esta entrevista, como diría el director de cine italiano Fellini, y la nave va. Quiero decir que a pesar de todos los pesares, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, también con refuerzos, y eso hay que reconocerlo, por refuerzos, grandes oposiciones para cubrir, no solamente que la plantilla no descienda, sino que también para cubrir, en fin, jubilaciones y bajas determinadas, los españoles, no pocos españoles, se apuntan, se examinan y van a las academias tanto de un cuerpo como del otro. O sea, no hay, vale, sí, hay zonas y comunidades donde puede haber un sentido del desprecio, pero mucha gente se presenta, mucha gente quiere ser y mucha gente después es tanto Guardia Civil como policía. Lo digo porque incluso tengo compañeros licenciados en periodismo que han acabado o están ahora mismo ya en las academias de la policía y de la Guardia Civil. Seguramente esa es la cara positiva de la cuestión. La cara negativa es que los que se presentan pues a lo mejor a 1.500 plazas, 2.000 plazas. Las promociones de los que se están a punto de retirarse o se están retirando ahora o en los próximos años eran de 5.000. Eso quiere decir que cuando pasen esos 4 años de esas series de promociones de 5.000, vamos a perder, hacemos las cuentas, a casi 1.000 por año, si no 2.000. Tú dices que la cosa va bien, yo digo que la cosa va mal y pinta peor, porque además se está produciendo a nivel nacional y a nivel local aquí en Melilla, o se ha producido ya, un hecho que es el de tratar de hacer superunidades, súper especializadas en determinadas cosas. Claro, la gente que hay es la que hay, el número no se puede cambiar. Entonces hemos cogido, pues si antes, nosotros siempre hemos sido desde la Asociación Pro Guardia Civil, nos hemos mostrado contrarios a dar números, pero bueno, yo creo que estos números no atentan contra la eficacia del servicio ni nada de eso. De los 600 y pico de guardias que hay en Melilla, la mitad estaban dedicados a inmigración, perdón, a seguridad ciudadana, que es de lo que te quería hablar. La mitad estaban dedicados a seguridad ciudadana hace 15 años. Sería una buena pregunta preguntar cuántos se dedican hoy a seguridad ciudadana, y te dirán que muy poquitos, muy poquitos. Y eso se debe a lo que ya te digo, mucha gente en oficinas, servicios burocráticos que son absolutamente necesarios, pero también a grupos especiales que se han creado que se dedican a determinadas cosas. En definitiva, esto ha ocurrido a nivel nacional porque las unidades tienen que nutrirse, las unidades especiales tienen que nutrirse también de gente. La carencia de personal, y va enlazada con lo que te acabo de comentar, de esas promociones de 5.000 que ahora van a ser de, no lo sé, 1.200, 1.500, la carencia de personal va a ser el factor que va a perjudicar más la eficacia de la Guardia Civil en los próximos años. No solamente eso, sino que a partir de este año, durante los próximos 15 o 16 años en España, se jubila casi la mitad de España. Vale, quizás es una exageración, pero el famoso baby boom, los nacidos entre el 59 al 75-76, pues comienzan a jubilarse este año y así en los próximos 15 años. Una ingente cantidad de personas que ocupan una ingente cantidad de profesiones muy diferentes, entre ellos pues una gran cantidad de guardias civiles y policías. Así que sí, hay mucho trabajo que hacer y mucho cupo que llenar y que rellenar para que además el número total de guardias civiles y policías nos descienda. Guillermo, nos seguiremos viendo, a ver si a la próxima tenemos alguna buena noticia, a ver si con la aprobación de los presupuestos a alguien se le ocurre decir, oye, pues vamos a hablar del tema de los sueldos y también del tema del personal. Por no hablar del tema de la seguridad, porque si España, dentro de todos sus defectos, que los tiene, e inseguridades, que las tiene, no es de los países más inseguros, no solamente del mundo, sino incluso de Europa, es porque las fuerzas de cuerpo de seguridad hacen su trabajo, muchas veces absolutamente discreto. Nosotros mismos siempre hablamos del resultado final, que la Guardia Civil ha detenido tras una investigación. Ese término de tras una investigación son semanas, sino incluso meses, y por eso se puede pasear en estas calles con bastante tranquilidad. Nos seguiremos viendo, don Guillermo. Muy bien, muchísimas gracias. Mañana volvemos un poco al ámbito político, de nuevo, con un personaje ahora mismo que es importante, mucho.
Gloria Rojas, que nos deja la actividad política, al menos en la pública, como secretaria general y como diputada, aunque todavía como diputada va a seguir, porque además el viernes tenemos un pleno de control donde ella estará representando a su partido. Pero de todo eso hablamos mañana con Gloria. Hasta mañana entonces.